Hola queridos amigos de Contexto. Hoy nuestro invitado es el abogado Amadeo Peralta. Él es un especialista en Derecho Penal Económico y ha sido invitado a nuestro programa. Por cierto que Amadeo tenía varios días que no estaba por aquí, muy ocupado en estas cuestiones de derecho. Y con él vamos a conversar sobre temas que nos preocupan mucho. La seguridad en nuestro país, que cada día tenemos más asaltos, tenemos más miedo de salir a las calles con una cartera, aunque sea vacía. Yo la verdad es que solo me siento segura cuando no tengo nada encima, y otros dicen que ni así se sienten seguros. Bueno, pero yo así sí me siento segura. Pero es preocupante, los asaltos, los robos en las casas, y la seguridad jurídica en el país también es un tema importante que tratar. Pero antes, me gustaría, antes de darle la bienvenida a Amadeo, también que mencionáramos un poco hablar sobre el censo que calentando sus motores inició el día 10 hasta el día 23, son 14 días. 14 días de censo. Más bien lo que ha habido hasta ahora ha sido un calentamiento, pero también hay muchos cuestionamientos sobre la metodología, las preguntas, y me gustaría iniciar preguntándole a Amadeo Peralta cuál es su opinión respecto al censo y la obligatoriedad de este. Buenos días, Amadeo, bienvenido a este programa Contexto. Sí, buen día y gracias por la invitación. El tema relativo al censo, yo había dicho que según lo prevé la ley, censarse es obligatorio, no es opcional. Hay muchas personas que a veces he visto a través de redes sociales siempre disociando sobre lo que debe ser. Entonces yo, tanto desde el ámbito jurídico como en el ámbito ciudadano, le digo, el censo es importante, el censo a todos nos interesa. El país entero quiere saber cuántas personas somos. Aquí es importante saber si la provincia de Santo Domingo o la provincia de Santiago, cuál de las dos es la segunda en importancia en relación con la cantidad poblacional. Nosotros necesitamos saber cuántas casas aún permanecen con pisos de tierra, con letrinas, casas de tejemaní. Todo eso lo contiene el censo. Pero de igual modo, nosotros hace muchos años que no sabemos ni cuántos somos ni dónde estamos, porque el último censo que se realizó en el año 2010 ni siquiera fue publicado. Entonces, yo te iba a decir que también hay desconfianza, Amadeo, porque el último censo que se hizo en el año 2010 no tuvo ningún resultado, ni siquiera lo vimos, estuvo muy confuso, se dijo que no se sabe incluso si esas cifras fueron manejadas, entonces la población teme que pase lo mismo. Al final de cuentas, la directora nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas, al igual que el gobierno central, serían los responsables de que el censo no se ha publicado. Pero también te voy a decir muchas cosas relativas a eso. Nosotros estamos en el censo con una ley también demasiado obsoleta. Esa ley entró en vigencia, escuchen esto, en el año 1959, hace 62 años que fue promulgada la ley del censo. Esa ley contiene multas. Yo le pregunto así a muchas personas, en los últimos tiempos usted se ha juntado con 10 pesos en los bolsillos. ¿Y a qué me refiero? Las multas que prevé la ley 5096-59 son de 10 pesos. Wow. Y la multa más cara por el delito más grave de violación a la ley del censo es de 200 pesos. Ah, pero tú dices las multas relativas al censo, de violación de ley de censo. ¿A cuáles son esas violaciones que contempla esa ley? Por ejemplo, aunque tiene dos sanciones que llaman la atención, el no censarse, que es obligatorio. Es lo que tiene la multa.
Exacto, tiene una multa de 10 pesos. Paralelamente, tiene una sanción privativa de libertad de 6 días a 3 meses de prisión. O sea, ese es el que van a su casa y van a mí y yo digo, no, yo no me censo. Ese es el que tiene esa multa de 10 pesos y privación de libertad. Exacto. De igual modo también hay una multa de 100 pesos para los propios empadronadores que suministren información falsa en la tablilla que ellos llenan del censo. Cuando yo me refiero a que ya es necesario también el modificar esa ley, nosotros debimos de haber venido a un censo nuevo con una ley nueva. Sí. Que rija muchas situaciones que hace 62 años no existían. Por ejemplo, para esa época, el país podían disponer, hace 62 años, de declarar 2 días feriados, porque nosotros no porque éramos... la ley dice que deben de declararse días feriados para esto. Exacto, la ley lo establece. Pero era más fácil hace 62 años, porque posiblemente éramos mucho menos de la mitad de lo que somos. Por supuesto. Entonces, en ese mismo orden de idea, aunque no se declararon feriados, se establecieron inicialmente 13 días y ahora supe que acaban de ser aumentados. Pero al final de cuentas yo le digo al país, nosotros ciertamente estamos viviendo un tema de inseguridad, pero nosotros debemos cumplir con el censo y usted puede recibir al empadronador, usted dentro de su casa y el empadronador en la calle. Sí. O sea, muchas casas tienen inclusive una puerta de hierro. Sí. Usted lo puede recibir fuera, pero también aquí existen residenciales. Hay varios tipos de residenciales. Uno, por ejemplo, torres, que existen mucho en el Distrito Nacional. Con el presidente de la Junta de Vecinos se puede destinar el área común para que los residentes en esa torre bajen y se empadronen. O el parqueo simplemente, donde no hay esa área común. Exacto, también en el parqueo de esa área común. Sí. Pero también hay residenciales cerrados donde, por ejemplo, hay 5 edificios dentro de un residencial. En el Distrito Nacional y en las principales provincias hay varios residenciales así. Se aplica lo mismo. Casi siempre hay un área común. Ahí ustedes pueden recibir a los empadronadores. Lo mismo va a suceder en otras urbanizaciones, inclusive más amplias, donde usted puede recibir al empadronador o afuera o destinan una área para eso. Y con eso usted cumple con la ley. Cuando nosotros inicialmente hablamos de las sanciones y la obligatoriedad que tiene la ley del censo, cuando usted maneja la información, usted decide posteriormente qué hacer con la información. O sea, si hoy un abogado le está diciendo empadronarse es obligatorio, si usted no se empadrona, usted puede incurrir en una prisión de 6 días, 3 meses. Tanto el Ministerio Público como la Oficina Nacional de Estadística, cuando un empadronador levanta un acta estableciendo que fue a la calle José Contreras, número 54, y los residentes ahí me ofendieron y se negaron a empadronarse, eso viene siendo una especie de acta de infracción. Entonces el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Estadística pudieran decidir ubicar a esa persona y someterlo a la justicia. Entonces nosotros no tenemos el por qué estar buscándonos problemas de gratis, desafiando a la autoridad, porque de ahí en adelante se pueden derivar inclusive otras situaciones. Y no se trata de que al país hay que meterle presión para que se empadronen. Pero al final de cuentas, yo como ciudadano soy de lo que me pregunto, ¿en qué le afecta a usted el censo? ¿En qué negativo? Exacto. Exacto, si no hay realmente ningún peligro, porque como bien dice Amadeo Peralta, usted puede perfectamente hacerlo a través hasta de una ventana, a través de una puerta o en un área social. Yo estoy de acuerdo con esto. Ahora bien,
Amadeo, aparte de que muchos dicen que se ha politizado el tema del censo, como pasa con muchos temas, en nuestro país lamentablemente es usual que los temas ciudadanos se politicen, pero también hay otro punto que es medular en este tema del censo, y es la pregunta que no incluye la nacionalidad, sino dónde nació. Y muchos dicen que esto puede ser utilizado luego para decir que si nacieron aquí, aunque no estén legalmente identificados como dominicanos, pudieran decir que son dominicanos, o la población de extranjeros, específicamente la de los haitianos, no saber cuántos haitianos hay en el país, y eso le preocupa a un segmento de la población. En relación a eso, le voy a aclarar lo siguiente. Hay 5 preguntas que están vinculadas con el tema de la nacionalidad. Me parece que andan entre la pregunta 25 y la 30, me parece. Como la de la madre, por ejemplo, ¿de dónde es? Exacto. Entonces, a un nacional haitiano que se empadrone, la finalidad es simplemente saber cuántos somos y cuántos dominicanos somos o cuántos extranjeros también. Al final de cuentas, ese nacional haitiano, con empadronarse, no le van a dar una cédula, no le van a dar una residencia, no le van a dar un pasaporte, no van a legalizar su estatus. Entonces... Pero no se va a saber que es haitiano, es lo que le preocupa, y entonces no vamos a saber cuántos haitianos tenemos en el país. No, es que yo te voy a reiterar lo siguiente. Cuando usted se encuentra con un nacional haitiano, mire, hasta de lejos usted lo identifica. Así es. Y si usted tiene alguna duda con que no lo identifique, cuando comienza a hablar también usted vuelve y lo identifica. Pero el problema es que podemos saber cuáles son cuando lo vemos y cuando lo oímos hablar, pero no sabemos al final cuántos son. Y entonces estamos en lo mismo. Entonces eso es lo que también ha creado cierto malestar con lo del censo. Ciertamente la cartilla del censo, por ejemplo, al ciudadano le van a preguntar por su número de cédula. ¿Quiénes tienen cédula aquí? Sí. Entonces, un extranjero, sea chino, venezolano, haitiano, Sí. para tener una cédula tiene que tener una residencia legalmente establecida. Claro. Pero la cédula que le entregan dice atrás, no vota. Inclusive el color es diferente a la cédula de los dominicanos. Entonces son muchas maneras de establecer claramente el que una persona sea de nacionalidad haitiana. Con las campañas que se han venido fraguando antes del censo, con eso posiblemente se logre que verdaderamente esa gran mayoría de haitianos no se censen y que verdaderamente no sepamos cuántos haitianos hay aquí adentro. Yo te puedo decir que el censo, inclusive, o sea, no se puede ocultar que faltó, y ellos lo admitieron, el que algunas preguntas no se contemplaron, se le fue, se le pasó. Y yo no lo justifico, pero como abogado en ejercicio me doy cuenta que aquí se cometen muchos errores. Si hay un documento que puede pasar por 5, 6 o 10 manos, sí, y no lo leen porque entienden que el primero que lo hizo bien, que no había nada que corregirle, y el segundo y el tercero lo leen por arribita y con la rapidez, y posiblemente ahí pasó eso, sin justificarlo. Entonces... No se pueden añadir, ya estamos tarde para eso. Bueno, lo que habría era que haber configurado el tema en la tableta, haber configurado la pregunta. Eso, como en un sistema electrónico, eso lo podían hacer. Al final de cuentas también te digo, para el día que actualicen la ley y cuando se vuelva a realizar un censo, primero debemos ir con una ley actualizada que rija todas las situaciones que suceden en ese proceso. Y segundo, el censo tiene que comenzar mínimamente un año antes. La preparación. Hacer toda la preparación. Yo lo que creo que se debió haber socializado, aunque yo también entiendo que cuando las cosas se socializan se hacen eternas, porque si se va a complacer a todos los sectores, siempre va a haber un pelo en el sancocho, vamos a decir, pero no conocíamos el cuestionario.
Exacto, pero si un año antes el censo se reúne, por ejemplo, al Colegio Dominicano de Periodistas, al Colegio Médico Dominicano, al Colegio de Abogados, a diferentes sectores, Sí. a la ADP, que es una entidad bastante numerosa, Sí. yo estoy seguro que se hubiese facilitado aún más la información y esas preguntas se hubiesen también podido consensuar hasta antes del empadronamiento. Pero también la vía de que una persona se entere de una situación es a través de la prensa. La gran mayoría de miembros de la prensa se enteraron así Eso es lo que te digo. como de refilón, como dicen en el campo mío, Sí. pero no hubo una campaña activa concientizando con el tema del censo. Todo eso puede ser reglamentado y regularizado Exacto, en una nueva ley. en una nueva ley, porque hace 62 años, como habíamos dicho, No estábamos ni, nacidos ninguno. ni siquiera muchos de nosotros estábamos nacidos, pero por vía de consecuencia ni el Internet existía en República Dominicana, ni las redes sociales. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí, Amadeo? Que cuando vayan a censar, por ejemplo, a mí, en mi casa, a ti, en tu casa, no vamos a estar ahí. Eso tiene otra respuesta también. La Oficina Nacional de Estadística dispuso que una sola persona que resida en la vivienda Puede decir todo. puede decir todo, porque a esa persona es que le van a pedir, por ejemplo, su número de cédula, pero a esa persona le van a preguntar cuántas personas residen en esta ¿Y vivienda. tiene que darle el número de cédula de los demás? No, No. no. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda? Y esa persona va a decir, aquí viven, un ejemplo X, mis padres y 2 hermanos, o aquí vivo yo con mi madre, o aquí vivimos 3 hermanos. O sea, usted va a dar la respuesta. Sí. Y basta con que sea una persona que tenga de 15 años en adelante para que pueda suministrar la información del censo aún no tenga cédula. También le puedo decir que a la gran mayoría de jovencitos entre los 16 años en adelante ya le están dando cédula hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero me preocupa entonces que ahí volvemos al mismo punto. Y es que si no piden la cédula, no van a saber si tiene cédula o no. Al final de cuentas, cuando un empadronador se encuentre, por ejemplo, con un menor de edad, lo va a reconocer a simple vista. Le va a pedir la cédula a ese menor, si es el que está ahí. Vamos a suponer que él tenga o no tenga cédula, él lo va a decir, pero la idea es que en esa vivienda se empadronaron. Él va a decir por lo menos cuántas personas son, si la casa tiene el piso de cerámica, si es de tierra. Él va a decir la información que se requiere ahí. El tema de que no se pida la cédula de todos los residentes en esa vivienda es porque ya sería una pregunta un poquito imposible, que podía ser posible si con tiempo se hubiese hecho una campaña para que los habitantes de la casa tengan anotado el número de la cédula de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Eso sería lo ideal. Exacto, pero eso no se hizo. El tema de la nacionalidad, como habías dicho anteriormente, sí es un tema súper importante. Si esa pregunta hubiese estado de manera clara, se hubiese cerrado cualquier comentario adverso sobre eso. Y por eso hay 5 preguntas adicionales que tratan de complementar la falta de la pregunta de la nacionalidad. Específicamente la pregunta que dice dónde nació la madre es importantísima, pero también han dicho muchas personas preocupadas por esto, que esa información pudiese, depende el matiz o cómo se use. También se ha hablado de que ha sido una sola licitación, que no se abrió licitación, o que fue una licitación única. No sé, no tengo los datos sobre esto, no sé qué especialismo necesita la compañía que está realizando el censo, y quizás se estaban cuidando de lo que pasó en el 2010, que el censo fue un fracaso, pero esto también tiene controversia. Te puedo decir que sí, que
muchos ciudadanos entienden que se violó la ley de compras y contrataciones, pero esa dirección de compras y contrataciones, con la finalidad de que el censo se realice, rechazó una impugnación que se había elevado en ese sentido. Siempre te voy a reiterar y he tratado de hablar lo más claro posible. El censo lo necesitamos, el censo es una obligación, el censo necesita mejor regularización, el censo necesita de actualización como dije anteriormente, en las diversas situaciones que se presentan y que se va a tener la experiencia en el día a día. Y también el censo va a servir tanto para que el Estado como los empresarios puedan establecer algunas situaciones que les voy a mencionar en este momento. El Estado debe saber cuántos niños viven en una densidad poblacional X. A medida que el Estado pueda saber cuántos niños residen en un sitio, podrá, al momento de definir cómo instalar una sucursal del INAIPI o del CAIPI, que son lo que son albergues para niños, dónde es más necesario, si lo ponen aquí o lo ponen allí, por la cantidad poblacional. En ese mismo orden de idea, una cadena de empresas, por ejemplo, una cadena de supermercados, como usted conoce que hay varias en el país, si decidiera aperturar 3 sucursales, va a decidir a dónde le va a convenir más en relación a la cantidad de población que hay en ese lugar. Porque mientras no se hace el censo, él no sabe cuántas personas pueden vivir. Me voy a imaginar un barrio X en el kilómetro 19 de la autopista Las Américas, en un sector que se llama San Benito. Nadie sabe cuántas personas viven ahí. Y fíjate, Amadeo, que mucha gente dice, pero es que este país tenemos toda la información, porque tenemos las compañías de teléfono, tenemos los programas sociales, pero una cosa es eso y una cosa es que lo tengamos organizado de manera estadística, que es distinto, que es lo que se piensa hacer con este censo. No es lo mismo, es como cuando usted tiene mucha información y no está organizada, no le sirve de nada. Entonces la idea es que con todo este insumo que se va a recoger de información, se van a poder hacer programas del tipo que habla Amadeo, no solamente del gobierno, sino también privados. Ahora yo te pregunto, y con esto nos vamos a la pausa, ¿hay cierta conexión, hay un engranaje de esta información que podamos validarlas con compañías de teléfonos, con programas sociales, con todo esto que ya hay bases de datos que existen, que es a lo que me refiero, pero no están organizadas, que la puedan utilizar los mismos empresarios y el gobierno en pro del desarrollo? Porque es verdad que esta información existe, pero no está a la mano, no está organizada de esa forma. También es cierto que los lugares más recónditos, más alejados, son los que más necesitan este tipo de censo, de información, porque es más difícil recabarla. También alguien mencionó de que a nivel municipal sería muy conveniente que manejáramos estos números como se hace en otros países, pero aquí no se hace. Quizás en este momento, después del censo, pudiese entregarse a los municipios en concordancia con otros organismos gubernamentales y privados para que se maneje, que sea una organización pública. Total, la información es pública desde ya, hasta en Google. Yo creo que a lo mejor Google tiene más organizado la información de ciudadanos de X países que los mismos países, por las búsquedas, como todos sabemos. Entonces, yo creo que debe ser un momento en que los municipios también deben hacerse cargo de la información para saber si se necesitan colegios, si se necesitan agua potable y demás, aunque a lo mejor eso se tiene. Ciertamente, como dices, yo soy del municipio de La Isabela, provincia Puerto Plata. Nosotros nunca hemos sabido cuántos somos, ni dónde vivimos, ni cuántos dominicanos hay, ni cuántos extranjeros viven ahí. Y eso sucede en los 105 municipios que tiene el país. Una idea que estaba aportando una persona también, a lo mejor
podrá ser tomada en cuenta en su momento. Si los equipos del censo hubiesen establecido el día martes X de lo que se prevé en el censo, vamos a estar en el municipio de Comendador, una brigada, posiblemente, voy a poner un número imaginario, 150 empadronadores en el municipio de Comendador. Eso posiblemente lo hubiesen hecho en un día. Claro, es que eso es lo que, así fue que se debió haber hecho. Exacto. Al otro día, en el municipio de Pedro Santana, en Bánica, pero también como se trata de 35,000 empadronadores, pudieron haber agarrado una provincia entonces. Yo encuentro que debió haber sido localizado por lugares. Exacto. Y mientras estamos en la provincia Puerto Plata y en todos los municipios de Puerto Plata, a lo mejor con 3,000 o con 5,000 empadronadores, posiblemente otro grupo hubiese podido estar en otra provincia y no se abarca el país entero de un solo golpe. De un solo golpe, porque va a pasar lo que ha estado pasando. Yo he visto a los empadronadores, pero hay miles de personas en la capital que no lo han visto, que no sea en la televisión. Yo no los he visto. Vamos a la pausa, Amadeo, y venimos con más temas. Amadeo Peralta, abogado, nos acompaña en este programa y hablamos, bueno, primero hablamos del censo, pero un tema que me interesa mucho es el tema de la delincuencia y si tiene alguna conexión con que nuestras leyes estén obsoletas. Hemos visto que el Código Procesal Penal ha sido, bueno, viene para acá, viene para allá, su reglamento no se ha aprobado. Hay muchas cosas, así como decía Amadeo, que las leyes del censo son de hace 62 años. También se dice que hay muchas leyes en el viejo código que son napoleónicas, que ya no están vigentes y que hay muchos delitos nuevos que no están tipificados. Primero, auge de la delincuencia, principalmente de los robos, atracos y este tipo de cosas. Cada día vemos más también, que también es una preocupación, se han sumado los haitianos también a esto, que antes yo no había visto que los haitianos asaltaran o mataran. Han estado involucrados en muchos crímenes y asaltos en los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando? Las leyes no son, bueno, definitivamente las leyes no son suficientes, nunca lo van a hacer, pero están obsoletas. Esta modificación, esta reestructuración de la Policía Nacional, ¿hasta dónde será posible? Está intrínseco el desorden en el tuétano del dominicano y no podremos con esto y nos seguirá arropando. Las drogas, los deportados que vienen de los Estados Unidos, que ha sido uno de los puntos, no de ahora, de hace muchos años, que han puesto de moda estas nuevas técnicas de pandillas, de secuestros y ahora también con las pandillas haitianas, que sabemos que en Haití los secuestros están a la orden del día y parece que se están colando por la frontera para acá. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del sistema judicial, Amadeo? Sí, desde el punto de vista judicial, la gran mayoría de las leyes en el ámbito penal que hay en República Dominicana, todas tienen que ser revisadas, actualizadas y adecuadas a la realidad dominicana. Y voy a hacer algunas puntualizaciones. Tenemos un código penal que tiene 138 años que fue implementado en el país, cuando el mundo era diferente hace 138 años, pero en República Dominicana nos hemos quedado en el periodo napoleónico, porque ese es un código de Napoleón Bonaparte. Ahí han pasado cantidades de legisladores y no han hecho nada con eso. Tenemos un código procesal penal que entró en vigencia en el año 2004. Eso te iba a decir, que ese código no es relativamente nuevo. Exacto, pero se trata de un copy-paste de Costa Rica sobre todo y de algunas disposiciones, pero muy escasas, del sistema norteamericano, donde el país no estaba preparado para tantas libertades
en el tema del Código Procesal Penal. Le voy a poner ejemplos claros y específicos. Eso lo dijeron aquí, en este mismo programa, muchos abogados que yo entrevisté. Un imputado, no importa el delito que haya cometido, no importa si mató a 3, a 4, a 5, no importa si lo encontraron con 100 toneladas de cocaína, el Código Procesal Penal prevé que cada 90 días hay que revisarle la medida de coerción. Cada 90 días ese imputado tiene la posibilidad de que un juez se equivoque y que lo libere. Cada 90 días. Fuera de aquí, hay personas que por crímenes de esa magnitud le imponen una medida de coerción sin derecho a fianza, porque es un caso demasiado atroz o alevoso. Cada vez que hay que componer el tribunal para revisarle la medida de coerción a ese imputado, el Estado tiene gastos. El Ministerio Público se distrae en vez de ponerle atención a otro caso o a ese mismo caso preparando la acusación. Pero ese mismo imputado tiene derecho a depositar cuantas solicitudes de revisión de medida de coerción él quiera, y cuantas veces se la rechacen, él puede apelarla. No importa si se trata del Chaman Chacra, que mató a 4 personas, no importa si se trata del joven que asesinó a otra persona que es oriundo de San José de Ocoa en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez, lo entró en un tanque y dormía al lado del cadáver durante 29 días. A esa persona hay que revisarle la medida de coerción cada 90 días. Entonces, a ¿qué Jesús pasa? Cueva, el muchacho este que encontraron. Exacto. Entonces, ese mismo código tiene muchas disposiciones, todas para beneficiar a los delincuentes. Ninguna tiene una preeminencia para defender a la víctima y al afectado de un hecho delictuoso. Entonces, eso hay que adecuarlo a la realidad dominicana. Si cuando atrapan a un atracador, que es uno de los delitos más comunes, cualquiera de los delitos también, al imputado hay que probarle, eso está bien, hay que probarle demasiado que fue él el autor del hecho. Entonces, anteriormente había menos rigurosidad para que una persona pueda señalar, esa fue la persona que me atracó, yo lo vi, andaba así, así, así. Actualmente en este código eso no es posible. Y por eso usted ve que atrapan tantos delincuentes. Y tantos salen. La policía se esfuerza por agarrarlo, el Ministerio Público también por hacer su trabajo, pero cuando le van a imponer la medida de coerción, inmediatamente lo liberan porque a lo mejor la víctima no fue, lo atraparon cometiendo el delito o con lo que se robó, pero nada de eso es suficiente. Eso va a cambiar, Amadeo, con la aprobación del nuevo código, porque si bien es cierto que tú también lo has dicho, que eso da garantías de que no se cometan injusticias, pero también hemos visto que los delincuentes salen como entraron, sin ninguna sometimiento. El día que aprueben el nuevo Código Penal, eso está diferente. Eso va a cambiar muchas cosas porque el país va a poder salir de la calle de personas que no merecen andar en la calle porque están dañadas ya. Hay personas que lo único que saben es salir a hacer daño, salir a atracar. Inclusive aprovecho este espacio para decirte lo siguiente. En el viejo Código Penal, el que tenemos hoy actualmente, si un ladrón penetra a tu casa con la finalidad de robarte o de atracarte y hace lo que él quiera hacer, si tú lo hieres o tú lo matas, usted sabía que usted como ciudadano, a usted le van a pedir medida de coerción, el Ministerio Público, aún el atracador, el ladrón entró a su casa. Pero eso es increíble. Eso es increíble, pero esa es la ley que tenemos. Eso no le ha preocupado a ninguno de los legisladores. En el nuevo Código Penal que hará de aprobarse,
el ciudadano tendrá una excusa legal amparada en la ley si se ve en la necesidad de herirlo, tener que quitarle la vida a un atracador que haya penetrado a su casa. Pero ese código no lo quieren aprobar porque a muchas personas, entre ellos a muchos diputados, no le conviene. Ese código penal va a traer aumento de penas. Imagínense, por ejemplo, que dentro del aumento de penas y el cúmulo de penas, hay penas que van a subir hasta 60 años de prisión. Cuando usted agarre a un delincuente de eso y le sume 5 años por esto, 5 años por otro, 10 por este y 10 por lo otro, a lo mejor le suman 40, 50 o 60, usted va a salir de esa persona. ¿Y por qué a los diputados o congresistas puede ser que no le convenga? Porque si a ellos le hubiese convenido y si hubiesen pensado en la sociedad, hace rato que hubiesen aprobado ese código. El tema de las 3 causales lo han cogido como una excusa. Eso se pudo haber sacado perfectamente para aprobar el código. Totalmente lo pudieron haber puesto en una ley especial. Aquí hay una gran cantidad de leyes especiales. Aquí hay una ley monetaria y financiera que rige el tema monetario y financiero. Aquí hay una ley especial que rige el mercado de valores. Hay una ley especial que rige la violación de propiedad. Otra ley rige la destrucción de propiedad. Otra, los trabajos pagados y no realizados. Aquí hay cantidades de leyes. La ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio. Todas son leyes especiales que vienen inclusive a reforzar el viejo código penal que no le ha convenido a mucha gente que lo aprueben. Entonces, si estuviera aprobado el código penal nuevo, la delincuencia estuviera en una situación difícil con la sociedad, porque fíjate cómo te acabo de decir, un ciudadano podrá defenderse de ese delincuente. De igual modo, cuando el Código de Napoleón entró en vigencia en el país, no existían los delitos financieros. Se necesita que el Código Penal nuevo tenga un capítulo para los delitos financieros, para las estafas piramidales, para los abusos de confianza y para las diversas modalidades. Ahora mismo ya nosotros ya dejamos de hablar casi de Bitcoin, ya nosotros vamos por criptomonedas, Sí. por criptoactivos. Que por cierto han tenido un debacle en la bolsa. Exacto. Mas sin embargo, ninguno de esos códigos ni ninguna de las leyes que tenemos rigen el tema de ese tipo de delitos financieros. Cuando a una persona, a una familia... Y lo contempló el nuevo código. El nuevo código... Porque es nuevo, esto es nuevo. El nuevo código, le voy a hacer un aclarando también, fue mal aprobado en el año 2014. Por eso te digo. Y en el año 2014 se contemplaron, por ejemplo, las estafas piramidales, donde ya no van a ser, como dice el código actual, 2 años de prisión, sino 20, por usted robarle el patrimonio a una familia. Cuando usted le roba el patrimonio a una familia, usted le cambia la vida, le cambia su salud, le cambia todo. Entonces, pero en el 2014, cuando iba a entrar en vigencia ese código, no existían las criptomonedas. Por eso te digo, que si eso está contemplado entonces. Entonces, no está contemplado en este nuevo proyecto, pero todavía hay tiempo de incluirlo. De que le abran un capítulo a los delitos financieros, que son el dolor de cabeza. Aquí hay, por ejemplo, muchas financieras actuando de manera ilegal y robándole el patrimonio a muchas personas. Aquí todavía surge mantequilla, sí, y acaba en un municipio pobre como Sabana Grande de Boyá. Y si ustedes se fijan cómo las personas al inicio lo defendían, sí, porque tenían su dinero enganchado. Exacto, pero vendió un sistema de inversiones que todo el mundo sabía que eso no iba para ninguna parte, pero las autoridades estaban atadas de las manos, no podían hacer muchas cosas porque las leyes que tenemos son demasiado viejas. La ley monetaria y financiera es del año 2002. Hace 20 años
que se implementó la ley monetaria y financiera, pero el sistema financiero ha cambiado terriblemente. Vertiginosamente. Terriblemente. O sea, esa ley hay que romperla y volver a hacerla ¿Cuál es el estatus, Amadeo, de la aprobación de este nuevo código? Ese nuevo código, inclusive escuché recientemente al presidente de la Cámara de Diputados que dijo que iba a tirar la toalla en buen dominicano. Wow. Que no iba a joder más con eso. Porque había hecho. Pero es que él no puede decir eso. Bueno, no debe decirlo, pero salió públicamente. Porque ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que eso sea aprobado y no se ha podido. Entonces, seguimos necesitando. ¿Y tú crees que en lo de las causales del aborto es un parapeto, que realmente ese no es la causa por la cual no se ha aprobado? Eso es definitivamente, eso es así. O sea, eso es una excusa para engañar a la población. Muy grave. Muy grave. Yo siempre he dicho, a usted como dominicano le pusieron un bobo en la boca para que no hable, para que se entretenga y que no hable de la aprobación del Código Penal. Y metieron a las iglesias, metieron a muchas ONG sí. a debatir el tema. Al conflicto, para que se armara el conflicto. Exacto. Pero al final de cuentas, el país entero sabe, cuando han querido aprobar una ley, la aprueban porque la aprueban. Sí, es verdad, pero ¿a quién le conviene que el código actual no se modifique? ¿A quién le conviene? Totalmente a todo el que esté cometiendo delitos y hechos graves. Una persona puede saber, una persona con mucha influencia X, puede saber cómo está robando, cómo está defalcando las arcas del Estado. Y puede no convenirle el que ese código lo aprueben. Si los procesos de corrupción que se están llevando actualmente en los tribunales hubiesen contado con un código penal nuevo, muchas de esas personas, de ser hallados culpables, hubiesen sido condenados a 50 y a 60 años de prisión en virtud de esa ley. Pero si el Ministerio Público no estuviese una ley especial como la ley de lavado de activos, aquí no hubiera caso de ninguna índole en materia de corrupción administrativa, ni por ninguno de los 35 delitos que prevé el acápite 11 de esa ley, que son delitos precedentes para lavar activos, porque el Código Penal contiene algunas disposiciones demasiado obsoletas. Aquí hay también leyes que necesitan ser revisadas. Te voy a mencionar así brevemente. La propia ley de armas y municiones. Esa ley hizo mucho hincapié en el uso de arma ilegal. Pero un solo párrafo solamente se refiere al uso de arma en la comisión de un delito, pero no establece si es legal o no. Entonces, ¿dónde hay una pequeña diferencia? Cuando una persona comete un robo utilizando un arma ilegal y matan al ciudadano, le pueden imponer una pena de hasta 40 años de prisión. Si usa un arma ilegal en un robo y la persona muere. Y si el arma es legal, ¿qué sucede? Bueno, si la víctima muere, lo van a acusar de homicidio. Pero el homicidio, la pena puede ser de 20 a 30 años. Pero si la persona no muere, entonces él cometió un robo simple. Wow. Porque él tenía un arma legal, con permiso. Un robo simple, con un herido. Sí, un robo simple agravado porque utilizó un arma. Pero es diferente, fíjate cómo con el arma ilegal le pueden imponer inclusive una pena mayor. Ustedes tienen el caso de María Cela Álvarez. Sí. ¿Era legal el arma? No, era un arma ilegal. Por ejemplo, a él lo condenaron a 20 años de prisión. Pero ¿y si ese... ¿Y si hubiera sido legal? Imagínate. Pero en su casa tuviera. ¿Qué cambia eso en ese caso? Cuando hay un robo a mano armada y es herida la persona, ¿qué cambia en el nuevo código?
en la ley de armas, que es la ley también que tenemos, no se contempló el que una persona con una pistola o un revólver con su permiso cometa un atraco, un robo, un No se asalto. contempló. No se contempló. Wow, pero es un fallo grande. Exacto. Te voy a poner un ejemplo claro. Lo que pasa es que hay muchas personas que hay algunas cositas que tal vez no la entienden por ser muy interior del derecho. El caso de Orlando Jorge Mera. Sí, exacto. La persona que cometió ese crimen, tal vez lo condenen de 20 a 30 años de prisión. Él cometió ese crimen contra un alto funcionario de la nación en su despacho, utilizando un arma ilegal. Ah, un arma ilegal. Pero ahí la pena nada más es de 20 a 30 años. Pero miren dónde está la diferencia, y por eso le dije que hay algunas personas que tal vez no lo entiendan. Si él hubiese estado cometiendo un robo con un arma ilegal y la persona muere, entonces la pena son 40, pero tenía que haber un robo. Y la muerte de Orlando Jorge Mera no sigue siendo tan grave y tan alevosa. Pero la ley no lo contempla, la ley se quedó muda. Y entonces la gente dice, bueno, pero 20 años son muchísimos. Primero que se van disminuyendo a veces por buena conducta, por días y noches y demás. Y hemos visto, señores, porque ya hemos visto muchas cosas, hemos visto como crímenes horrendos se han condenado a 20 años y ya están sueltos los criminales. ¿Qué cosas? Exacto. Hay un caso, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, donde un exfuncionario del Ministerio de Industria y Comercio con un arma ilegal en una cafetería, un bar, mató a 2 personas e hirió a un regidor. El día que a esa persona la condenen, se va a aplicar lo mismo. Tal vez 20 años, tal vez 30, pero no importa si él mató a 5, a 10, a 15 o a 20. Son nada más 20 años o 30, porque la ley de Napoleón Bonaparte no preveía el que una persona matara 5. Matara 5 en el mismo hecho. Amadeo, ¿y las cárceles? ¿Qué vamos a hacer con las cárceles? Porque no tenemos donde meter más presos. Eso es otro problema grande que tenemos. Ciertamente el Estado debe tratar de ampliar y de mejorar las cárceles en el país. No tener que alquilar una isla. Ahí está, por ejemplo, todavía tratando de concluir la Nueva Victoria con todos los problemas que tiene. Ahí eso puede refrescar un poquito el sistema en provincias cercanas al Distrito Nacional, pero hay que ampliar otras cárceles en Santiago Rodríguez, en Asua. Ya la población no aguanta uno más. Amadeo, para despedirnos entonces, esto que se oye con este auge de los asaltos y de los desaparecidos principalmente, hay personas que dicen que pudiese estar vinculado con el tráfico de órganos. Se ha dicho, yo de hecho he tenido hace años ya aquí médicos que trabajan con los órganos que se pueden ser utilizados en otra persona, y eso es un protocolo médico muy delicado, muy rápido, y han dicho que esto es totalmente imposible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi respuesta iba vinculada a la que tú acabas de decir. Para robarle un órgano a una persona, eso necesita... Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Eso necesita de una... De una cadena de frío, de una inmediatez, exacto, de que la persona esté muy en salud. Exacto, que eso no es posible. Aquí hay muchos crímenes que lamentablemente, voy a decir, están vinculados hasta con el tema de la sexualidad y de la homosexualidad, en donde, sí, sin decirte también el que hay otros que tienen que ver hasta con violencias intrafamiliares. Sí, todo eso es cierto. Eso es lo que está pasando en muchos de esos casos, y el Ministerio Público y la Policía Nacional deben seguir reforzando el tema de la localización de esas personas, de esos desaparecidos. El Estado le corresponde incrementar los recursos. Aquí hay un departamento de desaparecidos en la Policía Nacional que es imposible que solamente funcione en una pequeña oficinita en el Palacio de la Policía
pero que, que ese departamento no exista ni en Cotuí, ni en Salcedo, ni en Samaná, ni en ninguna provincia. Se nos acabó el tiempo, pero en otra ocasión hablaremos también de los niños desaparecidos, que ahí pues no sabemos qué pudiera estar detrás de todo esto. Muchas gracias, Amadeo, por estar aquí analizando todos estos temas importantes. El sistema jurídico dominicano tiene que mejorar. Los legisladores tienen que atarse el cinturón y ver cómo este nuevo código es aprobado, que parece que hay consenso. No entendemos por qué no ha sido aprobado. Gracias a Amadeo y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.